A todos, ¿cómo están? No sé si ya han ido ingresando a la sala de encuentro de hoy. Por lo que estoy viendo, sí. Somos más de 150 en este momento, así que bueno, si les parece bien, damos inicio a este encuentro ya habitual de charlas, de intercambio, en un día tan particular, ¿sí? Como el Día Internacional de las Personas Mayores. Simplemente saludarlos, agradecerles el acompañamiento permanente y invitarlos a participar del encuentro de hoy, en el que vamos a contar con Felipa, con Aide, con Jorge y con María del Carmen, que los podrán ver ahí en la sala de encuentro, que van a estar compartiéndonos también sus experiencias, sus vivencias, sus saberes, y por supuesto, como nos gusta hacer a nosotros, en una modalidad participativa, podremos después acercar preguntas o compartir experiencias propias y, si fuera posible, incluso abriendo todos los micrófonos también intercambiar unas palabras, ¿sí? Aquí, como siempre, desde la Dirección Nacional de Política para Adultos Mayores, queremos celebrar el día de hoy, destacando la centralidad, la importancia, el rol protagónico que en la cultura y en la sociedad y en sus múltiples expresiones y manifestaciones representan las personas mayores, ¿sí? Así que desde ese lugar no queremos más que celebrar y rendir tributo, rendir culto a todas y todos con ánimo de pensar siempre en un futuro mejor, en un futuro inclusivo y en un futuro que a veces se hace muy difícil visualizar en contextos tan dramáticos y complejos como este, pero que no tengo ninguna duda, las tendrá, los tendrá, les tendrá a todas las personas mayores cubriendo el rol protagónico que a lo largo de toda nuestra historia han demostrado tener. Así que les mando un fuertísimo abrazo, simplemente compartir una filmina que me tomé el trabajo de presentar en este encuentro y que entiendo para todas y todos aquí representará, a mi entender, la síntesis del lugar y el rol protagónico de nuestras queridas personas mayores, ¿sí? Así que simplemente esto, un inmenso abrazo, un saludo y escucho atentamente a mis queridas compañeras y compañeros aquí presentes. Bueno, Tomás, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Qué linda jornada tenemos hoy, Tomás. Una jornada bien federal, porque tenemos representantes de Entre Ríos, de Jujuy, de Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires. Una jornada diferente donde el otro día hablábamos, cuando tuvimos un pequeño Zoom con las personas mayores y con Micaela y con Tomás, y hablábamos de estas jornadas y Jorge nos decía que, bueno, al fin y al cabo, más allá de todas las exposiciones de los profesionales, darle la voz a los propios protagonistas, que son las personas mayores, en un hecho donde se cumplen 30 años de esta efeméride, ¿no? Del Día Internacional de las Personas Mayores, con un escenario totalmente diferente, con un escenario en el cual uno está viviendo una crisis sociosanitaria, una crisis económica con consecuencias que uno realmente desconoce, pero siempre apostando a tener una mirada mucho más positiva, mucho más esperanzadora, más allá de los retos y desafíos, posicionarnos en la oportunidad que tenemos, y esa oportunidad quizás habla de encontrarnos en esta sinergia todos juntos, ¿no? En subir todos al mismo avión y carretear juntos y unidos. Y en ese marco, bueno, vamos a dar inicio a esta jornada tan especial, como decía, presentando a nuestra primer expositora. Las voy a presentar a ella, no le voy a decir de qué provincia es, porque creo que cuando esboza la primera palabra se van a dar cuenta, pero ella es Aide Lekewich, es magíster en gerontología, es licenciada en kinesiología y fisioterapia de la Universidad Nacional de... Te dejo a vos, así no lo digo yo, Aide. Muy buenas tardes. De Córdoba. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. En primer lugar, vaya mi agradecimiento a la DINAPAM, a Tomás Pesaca, a Edgardo,
a Micaela por la invitación y poder participar en esta mesa, y celebro, como también lo dije el otro día, la voluntad política de crear espacios y darnos lugar a los que somos protagonistas de la vejez. Y también un gusto compartir con Felipa, María del Carmen y Jorge, la verdad que un gusto. Me presento brevemente y después había pensado compartir, leerles una carta abierta, abierta a mí, abierta a todas las personas mayores, abierta a quien quiera escuchar. Soy Aida Lenkiewicz, habitante de la vejez desde hace mucho tiempo, la habito con mucho orgullo, cordobesa, afortunada con todos los roles familiares y también algunos roles sociales, y como dijo Edgardo, licenciada en kinesiología y magíster en gerontología. Solo unas pocas palabras para decirles que soy una profesional del movimiento, como tal en general los hago mover. Hoy no va a ser esta oportunidad, pero no podemos los kinesiólogos intelectualizar el movimiento y entonces siempre hacemos algo. Podría haber empezado con una música típica de nuestra provincia, pero bueno, respetando tiempos y los otros compañeros, lo vamos a dejar para otra instancia. Desde la profesión, cuando me recibí, allá hace largo tiempo, he transitado varios caminos con un común denominador de trabajo que ha sido con, para y por personas en distintos grados de exclusión social. Muy joven me inicié con niñez con parálisis cerebral, una discapacidad bastante complicada, en un pueblo muy pequeño, alejado de Córdoba. Yo viví 11 años en La Pampa, en el límite con Neuquén y Río Negro, un pueblito de pocos habitantes, donde, bueno, trabajaba en una escuela diferencial y hacía la tarea de intentar habilitar y rehabilitar. Luego seguí con personas con accidentes de trabajo, era una zona agrícola, ganadera y petrolera donde había muchos accidentes, y durante unos 5 o 6 años caminé la etapa de la vejez en comunidad de pueblos originarios, el pueblo COM. Y desde hace 35 años con personas mayores, en instituciones de larga estancia, en hogares de día, en centros de jubilados, en domicilio y en la calle, donde sea. Me defino como una militante gerontológica apasionada en la defensa de una vejez activa, participativa y protagónica, sin desconocer las múltiples y difíciles realidades que tiene esta etapa. Y además una apasionada en que podamos ver, abordar a las personas, poder diagnosticar y tratar y hacer un abordaje desde lo que hay, desde las potencias y capacidades remanentes. No más seguir acentuando las mermas y los límites que solitos suelen venir con el paso del tiempo. Hecha esta primera presentación muy sintética, 70 años no se pueden decir rápidamente, ya les dije que he cubierto afortunadamente los roles, soy madre, esposa por segunda vez, soy reincidente, abuela y hasta tengo una bisnieta, está prestada. Bueno, va mi carta abierta a quien quiera escuchar. Hoy, en tiempos de pandemia, se marca el 30 aniversario del Día Internacional de las Personas de Edad, designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un año después, en el año 1991, se adoptan los principios de las Naciones Unidas para Personas Mayores, y que recuerdo que son independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Ahora bien, me pregunto, ¿cambió la manera en que abordamos el envejecimiento en estos tiempos de pandemia? Sí creo que el paternalismo, la sobreprotección, la violación a los derechos fue y sigue siendo una constante en la mayoría de las sociedades en el mundo. Pero también es una oportunidad porque ha sido puesta la vejez en la escena principal de todos los escenarios acá y en el mundo global.
o casi en la mayoría de los países. Considero que el desafío para envejecer con derecho corresponde en gran medida a los protagonistas de la vejez. No le echo tanto la culpa a la sociedad, a los derechos, a los estados. Los derechos y la defensa de los mismos, sin lugar a dudas, será facilitado cuando las personas mayores aceptemos esta vejez como una etapa merecedora de ser vivida. ¿Con mermas? Sí. Con dificultades también. ¿Más complicado y difícil en estas épocas? Clarísimamente que sí. Pero invito a que repensemos que aún así es una etapa plena de oportunidades. Si hacemos hincapié en lo que les dije al principio, potencialidades, potencias y capacidades remanentes. Y no solo ver las limitaciones y las restricciones, que sabemos que son muchas y muy variadas. La vejez está marcada en un proceso. Algunos datos, el barómetro de la deuda social arroja indicadores como que 3 de cada 10 personas no cuenta con ayuda para preparar la comida o hacer las tareas de la casa, que 1 de cada 5 se siente sola o solo, que 1 de cada 10 se siente poco o nada feliz y 1 de cada 8 siente que sus necesidades de afecto y cariño se encuentran poco o nada satisfechos. Y seguramente los datos después de esta pandemia seguramente van a estar aumentados. Esperemos, mi deseo que no, pero seguramente va a ser. Pero como contrapartida, también este mismo barómetro habla de que el 70% de las personas mayores se valen por sí mismos y el 80% alude a ser feliz. Es decir, que la mayoría somos autoválidos, más o menos independientes, planificando y llevando adelante proyectos y emprendimientos, es decir, autónomos, viviendo como queremos vivir, pese a todo y contra todo. Reflexiono que hubo, y hay batallas inclusivas, que se masificaron, como las de género, sensibilizando y modificando criterios y toma de conciencia de la discriminación hacia la mujer. También se avanzó en el análisis y cambio de leyes de matrimonio igualitarios y derechos de LGBT, y otras minorías como los pueblos originarios. Y está fantástico, pero me pregunto y reflexiono, ¿qué pasa con la inclusión de las personas mayores? El viejismo, los prejuicios y la discriminación permanecen casi inalterables y lo hemos estado viviendo en estos últimos tiempos. No obstante, sí creo que estamos en procesos de cambio. Por primera vez en la historia de la humanidad hay tantos viejos. Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos 4 y 5 generaciones conviviendo. Por primera vez esto es un tsunami de personas mayores que crea muchos problemas. Pero no todos son problemas. Algunos son solo temas y me quedo como desde los aspectos positivos. Volviendo a eso, más lento aún es la aceptación desde un paradigma positivo del envejecimiento basado en estas posibilidades y en estas capacidades, en lo que yo llamo los sís, no los nos. Ahora bien, ¿cuánto colaboramos las personas mayores en fortalecer este imaginario social de vejez incremental y negativa? Si muchos no quieren ser llamados viejos, porque viejos son los trapos, o porque me dicen no me siento viejo, como si la vejez fuera un sentimiento y no una etapa más de la vida. O ni siquiera ejercemos el derecho a no tener que hacer colas o filas en los bancos y supermercados. Esto es historia real. Me ha pasado de decirle a un señor muy añoso, con bastón, claramente en situación de vulnerabilidad: señor, usted no tiene que hacer cola. Ahí adelante en el banco decía, ley 9131, no tiene... No, van a pensar que soy viejo, no quiero problemas. Y la verdad que es un poco, a veces me genera molestia, porque digo, si nosotros los viejos no defendemos esta etapa, ¿quién la va a defender? Pero bueno, vuelvo a mi carta abierta. Tal vez somos nosotros las personas mayores, los viejos, palabra que amo y digo con respeto, pero por respeto a los que no les gusta,
trato de incorporar esto de las personas mayores que nos trajo la Convención Interamericana como término para consensuar. Somos nosotros los que respetamos lo que yo digo, los no derechos. Pero la persona mayor que hoy soy, la vieja que soy, interpela a la gerontóloga que soy, porque hace 30 años hice, hace 15 o 20 años hice la maestría, y hoy, no era vieja en ese entonces, y hoy, la vieja que soy, le pregunta a la gerontóloga y discutimos bastante seguido. Y entonces también me pregunto y reflexiono, si los profesionales y los trabajadores de la gerontología no colaboramos también en reforzar esta mirada. Porque seguimos insistiendo, analizando, estudiando, profundizando, y está bien que se haga en la problemática, pero yo no escucho muchas veces que resaltemos esto que les planteo como desafío. En una sociedad donde cada vez más alto el envejecimiento poblacional, los invito al desafío para la inclusión, esto que llamo Vejez en Movimiento y que casi ya se convierte en una fundación virtual en mi carrera, donde en lo personal creo que antes y durante la pandemia hemos tomado y aprovechado oportunidades de mostrar y demostrar todos los nuevos roles que hemos adoptado. Los viejos roles familiares como el de la abuelidad y también nuevos roles sociales que son los que tenemos que fortalecer y visibilizar y que ya en algunos países en el mundo se está haciendo. Algunos de estos roles que he podido investigar en este tiempo, además del de cuidar nietos, aprendimos a hacer la tarea por Zoom con ellos para aliviar la carga a los padres que también estaban con trabajo virtual. Preparar alimentos para la familia o para mejorar algunos ingresos. Por otro lado, ayudar con la magra jubilación algunas veces los últimos días del mes. Las llamadas telefónicas de acompañamiento que hemos hecho y hacemos ya más organizados a los que están en situación de mayor fragilidad, hacer compras para otros, armar intergeneracionalmente con los vecinos de la calle para que, sabiendo quienes no pueden, los otros podemos acudir. Y los que no tienen voces porque están muy retraídos o invisibilizados, hay muchos otros que sí tenemos voces para salir a la defensa. Es decir, hemos empezado con llenar y darle forma a la participación laboral, productiva, económica y social, en un proceso continuo de optimizar las oportunidades y migrar la dependencia a la contribución a la sociedad. ¿Para qué, me pregunto entonces? Para comprender que la vejez es una etapa más de la vida, plena de oportunidades y que bien vale la pena vivirla para mantener y mejorar la salud física y mental, la independencia, calidad de vida a lo largo de toda la vida. Es un continuo desde que nacemos hasta la finitud. En una sociedad donde muchos llegaremos a los 90 y 100 años, y los más jóvenes, ustedes seguramente van a llegar, poder pensarla de manera positiva. Y además creo que los viejos, las personas mayores, tenemos una responsabilidad muy importante hacia las generaciones más jóvenes, para que ellos puedan soñar sus propias vejeces, que la puedan imaginar, como lo somos muchos de esta generación. Viejos, activos, participativos, protagónicos, con sueños, ilusiones, con nuestros tiempos y a nuestra medida, claro. Cada cual desde donde puede y cómo puede. Junto con la defensa innegociable de igualdad y no discriminación, como da el respaldo de la Convención Interamericana, tenemos que aprender a defender y darle cuerpo a esta etapa de la vejez. El Día Internacional de Personas Mayores es una oportunidad para poner de relieve la importante contribución de las personas mayores a la sociedad y para concientizar sobre los problemas y los retos que plantea el envejecimiento en el mundo actual. Hay muchas dudas de cómo va a seguir en el mundo la cuestión de la población económicamente activa, que sabemos que está muy disminuida. Es muy difícil lograr los aportes para una longevidad tan grande. Seguramente algunos autores ya hablan de que
las personas mayores vamos a tener que aprender, y estamos aprendiendo de hecho todo lo que es virtualidad, pero a hacer algunas tareas, porque las generaciones que nos siguen son cada vez menos el recambio generacional. No tienen hijos o tienen cada vez menos hijos. Ya para el 2050 estamos hablando de que el 25% de la población van a ser personas mayores, igual los viejos que los niños, sálvense los del medio. Para hacer un cierre, solo quiero pensar o decirles esto. Cuando me agarra la angustia de cómo seguimos en estos tiempos difíciles, de la pandemia y esta inestabilidad y la falta de paradigmas en el mundo, no sabemos muy bien cómo sigue la historia de la humanidad, tomo las palabras de Eckhart Tolle, que dice que no podemos encontrarnos en el pasado ni en el futuro. El único lugar donde podemos encontrarnos es acá, en el presente. Y agrego, desde este presente los invito a seguir amando la vida y defender esta etapa como un continuo pleno de potencialidades y oportunidades. Gracias. A ustedes. Bueno, Aide, muchísimas gracias por dos cosas, por tu militancia y tu pasión por la gerontología. Nos has dado una clara clase de gerontología en sí, de cómo seguimos, muy motivadora. Así que te agradezco, seguramente vamos a tener después un espacio para preguntas. La próxima expositora, y yo ahora quiero salir de protocolo, antes de presentarla, me parece que la mejor sorpresa que le podemos dar a la próxima expositora es a través de un video, de su video, y una vez que culminemos esas imágenes ya la puedo presentar. Cristian, ¿lo tenés? Caminando por las calles del barrio, ver tantos colores del otoño conurbano que se posan en las copas de cada árbol, se vino a mi memoria los tonos de los cerros de nuestro norte jujeño. Ahí, con las tonaditas de alguna coplerita, llegó a mi mente una mujer que, aunque de pequeña estatura, es una grande de aquellas, esas que cuesta encontrar. Siempre tejiendo, cocinando, cuidando, andando y abrigando. Y con las coplas, cantando las voces de su tierra natal. Tiene amor y carácter, pucha que sí la tiene, pero de sentimiento tan fácil que de la nada se emociona. La ves venir lentito y con un pasito raro, el cabello ensortijado. A la lucha no le escapa, su decir no tiene vueltas. Y tampoco ella falta si pinta alguna fiesta. Sabrán quienes la conocen de quién estoy palabrando. Es de Felipa Machaca. Para las mariposas, la pacha. Bueno, hermosa presentación, hermosa introducción. Cuando conocimos a través de su hija Miriam a Felipa, creo que nos emocionó a todos por su frescura, por su motivación, por su historia de vida, como seguramente la tienen cada uno de las personas que hoy nos acompañan. Felipa Machaca es coplera, es tejedora, es militante feminista, integra la organización comunitaria Mariposas de Villa París.
Felipa, un gusto tenerte con nosotros y gracias por estar. Igualmente, encantada de estar con ustedes. Bueno, de mi parte, lo mío muy sencillo para decir. Quisiera que vos me preguntaras, para animarme un poquito. Sí, cómo no, que en realidad nosotros queríamos conocer un poco tu historia de vida, como nos viniste adelantando, que nos cuentes de dónde sos, cómo te reencontraste con tus orígenes, estudiaste, cuándo te recibiste. A ver, arrancamos por ahí. Bueno, como saben que soy de Jujuy, me vine ilusionada por las luces de acá de Buenos Aires, de tener mejor vida. Uno de allá, de la pobreza, viene buscando nuevos horizontes. Bueno, la vida transcurrida acá en Buenos Aires fue un gran aprendizaje para mí, porque nosotros en nuestras provincias somos muy inocentes, como voy a decir. Acá aprendí un montón de cosas y estoy agradecida a eso. Empiezo por mi madre, que fue analfabeta, y crecimos como pudimos. Cada hermano nos buscamos nuestros horizontes, unos menos, otros peores. La que le quiso estudiar fui yo, pero me detuve en el camino para criar a mi hija. Y me emociono. Bueno, acá estamos todos muy contentos de escucharte. Esto es fuera de todo protocolo, relajado, tranquila. Contá lo que vos tengas ganas, lo que vos sientas. Si querés, cómo te iniciaste en la copla, cómo volvimos a Jujuy. Que no Bueno, pudimos ver, escuchamos el video, no lo pudimos ver, pero nos emocionó a todos. Así que contanos un poquito esa historia. Bueno, yo al ya tener mi hija crecida, ya fue otra cosa. Empezamos las dos a luchar, y yo ya me sentí más acompañada. Ella estudió esto, se ve que ya lo tenía en su piel, estudiar esto del servicio a sus semejantes. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, mi hija se recibió y tenemos presentamos en esta organización de mujeres, donde vienen, al principio fue difícil reunirnos, conocernos como todas las cosas. Estamos en un lugar muy humilde, donde nuestras compañeras también se acercaron, las que querían ayuda, sobre todo sobre violencia de género, después que nosotros ya nos preparamos mejor, las que estábamos organizada, digamos, ya íbamos aprendiendo de a poco, entonces ya el resto que venían a pedirnos por ser violentada y cómo podíamos ayudar, acompañarla. Y bueno, fue una experiencia hermosa, recorrer el camino de mi hija, porque ella la que más estudió, la que más sabía. Y yo, a medida que estuve ahí, fui aprendiendo y conociendo las necesidades, los dolores de las mujeres, las necesidades de los niños, que además de
de recibir a las mujeres, hacemos merenderos, ayudamos con mercadería, hacemos talleres de... Hasta levantamos nuestra organización, chicas que sabían, nuestras compañeras que sabían, hacían de albañiles, pero hemos salido adelante y ahora nos estamos extrañando por este virus, que no podemos estar, pero sigue en movimiento, ayudando a la gente que necesita. Ellos reciben sus paquetitos de mercadería, si necesitan medicación, si necesitan ir a un médico, si precisan asesoramiento, porque sobre todo para abogados, como te puede decir, para que ellas cuando son violentadas, no saben dónde ir, entonces acá las chicas son las que nos acompañamos, y no me sale otra cosa más, tantas cosas que se hace todos los días, se aprende y se hace. Y bueno. Vos sabés que lo mejor que tiene una persona es cuando es legítima y es genuina, y a vos se te escucha tan transparente, y quizás sin querer, cuando uno empieza a hablar de lo que es el envejecimiento activo, vos cumplís todos los pilares del envejecimiento activo, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía Aide hace un ratito, ¿no? De la autovalidez, de la autonomía, la importancia de tener salud, más en este contexto. También el hecho de seguir estudiando, ese aprendizaje continuo y permanente. A ver, contanos un poquito de eso. Como dice Aide, que la vejez hay que saberla llevar y que no nos pese la vejez. Es verdad lo que dice Aide. Yo estudié, hice el secundario y después hice la tecnología en la facultad de sociopolítica. Y sigo ahora estudiando cantos ancestrales. Así como estoy aprendiendo la tecnología que no sé, estoy aprendiendo ahora. En Zoom estoy estudiando. Todos los lunes tengo una clase con la profesora de canto ancestrales, del Nel Roja. Mira vos. Ustedes. Escuchame una cosita, Felipa, y esto entre nosotros porque no nos escucha nadie. Hoy te vas a cantar algo, bueno, ¿qué decís? Sí, me dijeron. Y bueno, yo, como habrán escuchado lo que está pasando en Jujuy, que yo soy de allá, la violencia que hay allá sobre las mujeres. Bueno, hay una copla sobre violencia de género, ni una menos. ¿Te vas a animar con esa entonces? Bueno. Decilo vos cuando quieras arrancar, si querés arrancar. Pero muy cortita, porque es más larga. Voy a hacerle acotá, vos sintetizá. Hacela toda, completa. Completa, es muy larga. Puedo hacer Buenas tardes. Puedo hacer la segunda, pero más divertida, toda entera. ¿Puede ser? Sí, claro. Como quieran ustedes. Yo te digo empiezo algo, con la más, esta de la una menos. Una cosa, Felipa, sí. Si querés hacer la parte esta sintética de la cosa, sintetizá, y después cuando nos vamos de gira, que nos vamos con todo el equipo hasta Córdoba, porque tenemos que pasar por Entre Ríos también, ahí nos cantás a todos. Bueno, está bien. ¿Empiezo? Sí, dale, todo tuyo. Tres. Una menos cantaremos, vamos a luchar con coplas del altiplano, ni una menos, ni una muerta más. Porque viva nos queremos, vamos a luchar. Todas las brujas cantando, ni una menos, ni una
una muerta más. Si te pega tu pareja, vamos a luchar. No te dejes violentar, ni una menos, ni una muerta más. Venite acá, compañera, vamos a luchar. No te dejes lastimar, ni una menos, ni una muerta más. Muy bien. Homenaje a Jujuy, a todas las chicas que no están. Muchísimas gracias. La verdad que nos estás haciendo emocionar a todos. Linda historia de vida que acabas de contar. Y aparte una gran enseñanza, ¿no? Si hay algo bueno, sí. Dale. Esto de la copla también me hizo crecer porque a nosotros no nos permitían sacar lo ancestral, lo que nos dejaron de enseñanza a nuestros antepasados. Bueno, y me encanta esto de las coplas. Mirá, en grande empecé a amar a mi raíz, a querer más a mi raíz. Te vemos muy motivada, Felipa, con el tema de las coplas. Sí, gracias a mi profesora también, a mis compañeras copleras que las amo, a mi querida amiga Maritza. Ahí me chusmeó un poquito Miriam, me decía que vos ayudabas en los comederos y que viajabas por las provincias, ¿es así? Sí, a los encuentros de Nacional de Mujeres, anduve por allá chiviando, había pequeño, mezclada ahí en la, ¿cómo se llama?, en las marchas. Ahora ya no puedo correr en las marchas, se corre mucho, la verdad que ando, no quiero ser una carga, pero cuesta esa parte correr ahí, cuando se empieza a correr en la marcha. Me gustan esas cosas. Escuchame, Felipa, ahora que habiliten los gimnasios, arrancamos otra vez, haciendo running. Dale. ¿Te parece? Dale, dale. Sí, bueno. cómo no. ¿Querés contarnos algo más? Y bueno, no sé, ya en este momento de la emoción, bueno. No sé qué contar más, bueno, yo como siempre participando en las mariposas, ahora en mi camino, acompañar a mi hija, y siempre estoy en permanente comunicación, por supuesto, con el grupo. Bueno, seguramente muchas de tus amistades te estarán escuchando y estarán contentas de tenerte acá. Tengo mis fans. Ahora tenés más fans acá. Ahí lo tengo a Tomás, que debe ser un fan, Mica también, todos. Ay, bueno, me alegro. Bueno, Felipa, la verdad que para nosotros es un gusto tenerte, escucharte y conocer un poquito más de tu historia de vida, que también es un aprendizaje y es un mimo al alma para todos, ¿no? Es muy esperanzador el mensaje que vos has dado. Así que te agradecemos de todo corazón. ¿Sí? Y gracias a Miriam, que estuvimos conectados también y nos dio la posibilidad, y a Sandra Iriar, que nos contactó contigo. Bueno, Sí. Lo que sí estoy contenta que les gustaron a ustedes, ¿no? Pero claramente. Claro que sí, Felipa. La verdad que es una enorme escucharte. Sí, la verdad que sí. Te agradecemos un montón tu participación. La verdad que te escuchamos con mucha emoción también, porque nos has transmitido una gran enseñanza a todos y a todas que estamos acá. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, te quedás con nosotros, que seguramente después van a y si nos queda tiempo, metemos otra copla más.
Sí, ya tengo otra preparada. Nos va a quedar tiempo, quédate plenamente segura que no solo nos va a quedar tiempo, sino que si no nos queda, lo agregamos al tiempo. Sí. Porque me Esa va a ser más divertida. Con tu copla. Bueno, va a ser más divertida esta. Esa es en homenaje a las chicas todas desaparecidas. Y aprovecho para dar una mención especial a la querida compañera Milagro Sala, también víctima de todo tipo de violencia. Violencia de género, violencia institucional, violencia judicial, violencia de todo tipo. Así que agradezco también esa evocación específica al norte argentino, a Jujuy en particular. Bueno, gracias, Felipa. La verdad que recibí, yo no sé si porque te tengo en el centro, pero recibí tu beso directo al corazón, ¿eh? Me cautivaste. Ay, no. Bueno, vamos a presentar ahora a la tercera exponente, ya nos estamos yendo para el litoral, que la estoy viendo acá en el cuadrante, que es María del Carmen Pérez. Ella es profesora de letras, es referente del área de adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Concordia, de Entre Ríos. María, gracias por estar también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Edgardo, y a Tomás especialmente, y a la DINAPAM por la invitación. Y un saludo muy especial para todos mis compañeros acá. Una delicia escucharlos a Aide y a Felipa, ¿no? Algo tan dulce y bueno. Y lo que más me gusta es como dijimos que es un cuarteto, digamos, muy federal que estamos compartiendo por acá. Así que yo lo primero que quiero contar es cuál es a qué me dedico, qué hago. Soy una persona mayor, así que también es obviamente mi día. Bueno, y que soy del área de adultos mayores, pero bueno, que llegué de una manera muy especial y cuando fui convocada, digamos, en el grupo que fui convocada, cuento rápidamente, nos reunimos las personas quien nos había convocado en aquel entonces, que era nuestra directora, nos convocó y estuvimos un día reunidos, hicimos únicamente en contacto con la naturaleza y comiendo muy frugalmente, y hicimos, fuimos hablando de nuestras virtudes, es decir, cada compañero hablaba, como los defectos se conocen muy rápidamente, preferimos hablar de nuestras virtudes, y bueno, cada uno iba diciendo las virtudes que veía en uno y en otro. Y así fuimos ocupando un lugar, o qué función, eligiendo qué función íbamos a ocupar dentro de esta dirección a la que pertenezco. Y digo pertenezco de una manera especial, porque pertenezco a una dirección que tiene un nombre un poco largo, pero que voy a explicar cuál es el objetivo fundamental. La dirección se llama Dirección de Gestión Preventiva y Promoción, ¿sí? Fundamentalmente, como nadie se acuerda el nombre, hacemos dos cosas: prevención de violencia y promoción de derechos, ¿sí? La prevención de violencia se hace y la promoción de derechos en tres áreas que tenemos: el área de diversidad sexual, equidad de género mujer y el área de adultos mayores. Y también quiero contarles que yo no participo, no formo parte solita en el área, sino que tengo a mi compañera con la que trabajo hace bastante tiempo, trabajamos juntas, a la licenciada Josefina Bufa, que la vi por ahí en el chat, y le mando un saludo muy especial. Las dos estamos trabajando en este equipo que conformamos, y todos juntos conformamos un gran equipo que cada día se fortalece más, y que tanto tenemos por hacer. Con respecto al área de adultos mayores, bueno, hoy les mando un saludo especial a todos los adultos mayores, a todos, pero a los que sobre todo nos han acompañado durante todos estos años que venimos trabajando, porque en estas épocas de pandemia han sido un ejemplo.
yo no soy nunca estuve muy de acuerdo con llamarlos grupos de riesgo, por ejemplo, porque a veces se confunde o suena ambiguo, ¿no? El grupo, si bien pueden estar en riesgo, pero no es el grupo de riesgo, mucha gente me decía, no me acerco a tal persona mayor porque me puede contagiar o algo por el estilo. Bueno, cuando esos conceptos se vuelven ambiguos, un poco no me gusta. Bueno, hoy, como ustedes verán, yo tengo puesta una remerita que tiene la huipala, que es la bandera de los pueblos originarios, representa a los pueblos originarios. Porque en realidad estaba pensando que después de esta pandemia, bueno, vivimos una vejez y vamos por una vejez en busca de vivir una vejez activa y saludable, y en varios aspectos. En el movimiento, en ser felices, en que la vejez es la etapa más larga, que queremos vivir mucho tiempo pero no queremos envejecer, que estamos en una sociedad que es anti-age, ¿no? Anti-arrugas, pero bueno, vamos envejeciendo igual, y tendría que ser al revés, una sociedad pro-age, ¿sí? Pro-age, sí, porque las arrugas están igual, y qué felicidad tener arrugas que significan un montón de cosas que nos han pasado en la vida. Bueno, y que soy madre, bueno, que trabajo en el área, que soy madre de 2 hijos y que tengo 2 nietas, es decir, que cumplo con mi rol de abuelidad. Y por otro lado, lo de la bandera tiene que ver con que pensaba el otro día, después de la pandemia, ¿cómo seguimos? ¿Cómo será esta? Hablan de nueva normalidad y tampoco me convence mucho el término. No sé si hablar de nueva normalidad, sino de hablar de una especie como de nueva era a la que tendremos que adaptarnos. Las personas mayores, hablo como una de ellas hoy, y entonces pensaba en la parte que a veces me interesa y que me interesan muchos temas en especial, pero sobre todo lo que es la seguridad social, ¿no? Que es un tema muy interesante con respecto a las personas mayores. Sabemos que va a ser una época post-pandemia muy difícil desde todo punto de vista, especialmente económicamente. Pensaba en eso porque fíjense que si nos ponemos a pensar en el origen de lo que fue antiguamente los pueblos originarios hablaban del buen vivir, ¿sí? ¿Y qué era el buen vivir? El buen vivir, que forma parte, digamos, de una larga búsqueda de alternativas de vida, forjada por las luchas populares, indígenas, ¿no? Pero bueno, siempre con una mirada como de protección y una mirada hacia el otro. Yo creo que algo de eso, a veces escucho que dice vamos a ser mejores personas después de la pospandemia, pues en la pospandemia vamos a mejorar, vamos a ir mejor, vamos a ser más solidarios. Bueno, yo a veces suelo ser un poco utópica y estoy leyendo un libro que se llama Utopías. A lo mejor vos, Tomás, o alguien del panel, o Edgardo lo conocen, que es Utopías para Realistas. No sé si lo han escuchado al libro, al título del libro. Utopías para Realistas, que lo escribió un holandés. Y en realidad él fundamenta y basa muy bien en varios estudios la cuestión de 3 puntos fundamentales que dice que son posibles. Algunas utopías, alguna vez las utopías fueron como irrealizables, sin embargo algunas se realizaron. Alguna vez el voto femenino fue una utopía, hoy es una realidad. El matrimonio igualitario alguna vez fue una utopía, hoy es una realidad. Y él se basa en 3 puntos. ¿En qué puntos? El trabajo de 15 horas semanales en un mundo sin fronteras, y él habla de ingreso único y universal, ¿sí? Un ingreso único y universal para todas las personas,
se le pregunta, ¿quién es el ingreso básico personal? ¿Para quiénes? En realidad habla de la palabra rentas, pero como la palabra rentas tiene algunos otros significados o acepciones para nosotros, prefiero hablar de un ingreso básico universal. Para todo aquel que solo respire, porque consideramos a la seguridad social, ¿sí?, como ya un derecho humano. Y me parece que en camino a eso deberíamos ir en busca de eso, en búsqueda de eso, en un camino más inclusivo, con la mirada solidaria más que nunca hacia el otro, hablando justamente de lo previsional, del tema de seguridad social, que ustedes saben que nació como un seguro social, luego pasó a ser la seguridad social, no voy a hablar de una cuestión histórica, y luego lo previsional. Pero esto tiene su origen en el buen vivir o vivir bien y alcanzar una vida plena, la plenitud de vida, ahora. Algunos escollos aparecerán, porque yo lo escuchaba a Miguel Ángel Fernández Pastor la vez pasada, y él decía, tal vez la cuestión de incluir a todos, absolutamente a todos, que tengan un acceso, o lo que yo llamo ya un derecho humano, a una jubilación, a una pensión, tenga que ver con más una cuestión cultural, es decir, ¿se puede solucionar la cuestión de plata? Y es difícil, pero no es imposible. Lo más difícil creo que es solucionar la cuestión cultural. A veces la gente se enoja con el que tiene al lado, porque bueno, yo aporté 30 años y al otro se le da. La cuestión es que hay que, digamos, ver, por eso yo le hacía una pregunta el otro día a un psicólogo y a alguien que se dedicaba a la gerontología, cómo serían las políticas públicas, digamos, post pandemia, ¿no? Porque es la mirada del Estado hacia los colectivos, los diferentes colectivos, cómo serán esas políticas públicas, que son construcciones, si se quieren, sociales, pero también culturales. Y entonces, a ver si cómo en definitiva se concretan, ¿no? Se pueden concretar. Un montón de preguntas que me voy haciendo a medida que voy leyendo. Y la verdad que este tema me tenía bastante atrapado y digo, ¿en qué consiste el buen vivir? ¿No? Porque en la pospandemia creo que la salida es comunitaria, ¿sí? En conjunto. De lo individual no podemos hablar. Esto es, en conjunto, salimos todos juntos y en forma comunitaria. Entonces el buen vivir tiene que ver con una base de valores. ¿Qué valores? Y el valor de lo comunitario. El buen vivir tiene que ver con la propiedad colectiva de tierras, con la reciprocidad, ¿sí? Y con un profundo respeto y de convivencia con la naturaleza. Así que estos temas, digamos, los que estoy interesada post pandemia, digamos, los quería charlar porque he escuchado mucho Zoom y, por ejemplo, no he escuchado hablar mucho de la cuestión que vendrá desde este punto de vista. Espero no estar aburriéndolos. Lo que sucede es que, por ejemplo, ¿qué es lo que impone la vida en plenitud? La vida en plenitud ha calado hondamente y el buen vivir o la buena vida de los que tenían nuestros antepasados o ancestros, como dice Mónica Navarro, ancestras, porque no existe el femenino de ancestros, solo existe la palabra ancestro y no su femenino. Nosotros hablamos entonces de el buen vivir, que sería una cuestión de ser más solidario con el otro, muy sencillo, ¿sí? De vivir con respeto hacia el otro, con una mirada, sin perder la mirada hacia el otro.
Y otro tema interesante, post pandemia, también es lo intergeneracional, que también es muy interesante en el sentido que yo creo que los prejuicios, el edadismo, los viejismos, dejarán algún día de existir cuando los chicos, los jóvenes, todos aquellos que están por debajo de los 60 años, comprendan que sí o sí van a llegar y comprendan y aprendan y conciban a la vejez como una etapa deseable. Ese día yo creo que comenzarán a desaparecer algunos prejuicios, ¿sí? Me parece. No sé vos qué opinás, coordinador Edgardo Di Virgilio, si estás por ahí. Me estás preguntando, mirá, yo creo que nos estás dando una lección a todos, y te digo por qué. Nombraste algo que fue elemental, cómo se sigue de acá para adelante en cuanto a las políticas públicas. Y bueno, es un lindo momento para agradecer a Tomás que nuevamente, porque es verdad que nos da esta libertad para seguir construyendo y creando, pero esto de poder darle las voces a ustedes, a los adultos mayores, creo que las políticas públicas gerontológicas se tienen que pensar de esa manera, no solo como el Estado, siendo la teta de todos, perdón el término, que necesitamos al Estado, necesitamos a los privados, necesitamos a las universidades, necesitamos a las ONG, pero en esa mesa esencial donde se definan las cosas, tienen que estar ustedes, porque ustedes hoy nos están dando una gran enseñanza de cuál es el camino correcto a seguir y por dónde van las políticas gerontológicas a construir. Entonces, este evento, que me parece que es muy significativo, quizás es el primer evento, como decía Jorge el otro día, que estaba contento porque se le dio la palabra o se le dio la voz a los propios adultos mayores. No te quiero quitar el espacio a vos y... No, yo simplemente que decía que la salida siempre será comunitaria, no hay otra, no queda otra, siempre todos juntos, no hay una salida individual, y volver un poco a ese buen vivir que tenían los pueblos originarios, adaptándolo obviamente. Mirá, tan hondo caló eso que en algún momento se transformó en profundos debates políticos, políticos y hasta jurídicos, y hasta fue incluido después en la Constitución de Bolivia y después de Ecuador, y en algunos otros lugares de Latinoamérica. Así que no es no es algo así nomás. Lo que pasa es que, claro, obviamente el buen vivir, respetando digamos, compartiendo tierras, culturas bilingües, respetando las culturas bilingües y un montón de otras cosas, y vivir en armonía con la naturaleza también significa contraponerse un poco contra, digamos, lo que es, no diría enriquecimiento, pero el progreso ilimitado, ¿sí? Propio, obviamente, de otras formas de gobierno. Es decir, ese buen vivir es una manera mucho más sencilla, pero más sabia, ¿sí? Y podríamos ser sencillamente mucho más felices, atravesar esta etapa de nuestra vida, que es la más larga, la vejez, mucho más feliz. Pero a lo que voy es que, claro, obviamente con dificultades nos encontraremos en el camino porque se opone, digamos, se contrapone al concepto de progreso ilimitado. María, y vos también ahí tocás algo. Sí, perdón que te interrumpa, pero estamos ya más o menos en el tiempo que habíamos acordado, para que vayas cerrando y le damos lugar a Jorge. Ay, sí, mi querido Jorge, que está esperando ahí. Mi querido Jorge, bueno, no, les mando, con esto yo cierro simplemente, quería tocar este tema que no lo habíamos tocado anteriormente, y seguir por el camino. Nosotros tenemos mucho trabajo por delante, con vivir la vejez, que es la etapa más larga. Queremos un montón de cosas, los viejos y las viejas, queremos la relación intergeneracional, que los jóvenes comprendan que son personas envejecientes, que todos desde que nacemos comenzamos a envejecer,
que tomando conciencia llegamos mejor y más felices a esta etapa, ¿sí? Sin miedos, viviéndola productivamente, la capacidad y todo lo que podemos brindarle a la sociedad, ¿sí? La participación de las personas mayores en la sociedad. Así que les mando un beso a todos y le doy el lugar a mi querido Jorge, que está esperando por ahí. Gracias por el espacio brindado. Gracias a vos, María del Carmen. Gracias. Gracias, Tomás. Muchas gracias, María. Gracias por estar también. Ahora le vamos a dar el espacio a Jorge Plano, que es comunicador social, que es conductor de programas radial, que motorizó la ley y derechos de accesibilidad digital. Jorge, gracias por estar también. Buenas tardes. Todo Hola. El público escuchándote. Hola, gente. Muchas gracias por estar por acá a esta hora. Quiero empezar agradeciéndole a Tomás y a Edgardo y a todo el equipo por darme la posibilidad de participar en este panel. Y además le agradezco y la felicito a la DINAPAM por darnos la voz a las personas adultas mayores dentro de este ciclo. Generalmente, cuando se habla de cuestiones sobre nuestro grupo social, la voz la tienen personas que no son adultas mayores. Me alegra mucho y me da esperanza de que las cosas están cambiando. Mi convocatoria a este evento surgió porque en esta etapa de mi vida me he reinventado como comunicador social. Y armé un programa de radio, un sitio web, en los que tratamos temas de interés para personas adultas mayores. Quiero contarles qué me movió a meterme en esto de la comunicación. En pocas palabras, yo les diría que es poner mi granito de arena para dar visibilidad y voz a las personas adultas mayores. Porque me di cuenta que en la sociedad actual existe una invisibilización de las personas mayores. Parece que como si llega un momento de tu vida en el que te volvés invisible, que te volvés menos que persona. Lo que me interesa es aportar a un cambio de mirada. Les voy a dar un ejemplo de cómo veo las cosas. Suele suceder que en un programa de televisión, quien lo conduce, para darle la bienvenida a un invitado, le dice, no se te ve tan viejo. Y eso se lo considera un halago. Se considera, bueno, qué bien lo que le dijo, y qué bien lo que me dijo. Ahora, hagamos este ejercicio. Pensemos si le dijera, no se te ve tan negro, no se te ve tan gay, no se nota que sos judío. Serían escándalos tremendos. Primera plana de los diarios, y nadie, ese. Pero le dicen, no se te ve tan viejo, y es totalmente normal. Eso muestra para mi modo de ver claramente hasta qué punto está profundamente enraizado en nuestra sociedad y en los valores la discriminación. Está tan ampliamente arraigada la discriminación que no se la ve. No se la ve cuando es de este tipo, del tipo desvalorizante, excluyente. No se nos incluye porque resultamos sujetos invisibles. Pero hay otra discriminación más sutil y más invisible aún, que es la de tipo que podríamos llamar benévola, ¿no? Es cuando se trata a las personas mayores en forma paternalista, se les siente lástima, se las sobreprotege, se le da el trato de abuelito, se la trata con diminutivos, se lo habla como si fueran nenes, ¿no? Estas diversas formas de discriminación, a mi modo de ver, son la norma. No son situaciones excepcionales. Las situaciones excepcionales, pero afortunadamente yo creo que van creciendo. Ahora vamos a seguir con esto. Estas formas yo creo que son las más comunes y habituales en nuestra sociedad. A esto se lo llama edadismo,
en nuestro país se le suele decir viejismo, pero en general en los demás países se le dice edadismo de habla castellana. Y yo creo que esta discriminación hacia las personas mayores ha quedado una forma tremenda en carne viva con lo que ha pasado en Europa. En Europa, donde a las mujeres y a los varones, a las personas mayores, se las ha dejado en los geriátricos, no se las ha llevado a los hospitales, se les han negado camas por un criterio de edad. Es decir, eso en países de la antigua, vieja y civilizada Europa. Afortunadamente, aquí no hemos llegado a la saturación del sistema sanitario, esperemos no llegar. Y espero que si eso se da, no sean estos criterios los que se apliquen. Pero ahí lo hemos visto muy al rojo vivo, este tema de la discriminación. Otra cuestión, otro aspecto de este tema que yo veo es este. Ustedes fíjense qué diferente se ve a distintas personas según la edad. Por ejemplo, Mirta Legrand, Susana Jiménez, no son viejas, son señoras mayores. En cambio, esa señora de 50 años que está mendigando en la puerta de la iglesia es una vieja. De acuerdo a cómo es tu ubicación social y en dónde estás, en qué forma estás insertado en la sociedad, es como te verán, digamos, ¿no? La gente que tiene roles en la sociedad no envejece, no se vuelven viejos, se vuelven señoras mayores y señores mayores. Este es un tema que forma parte de la visión, de cómo nos ven. Hay otra cuestión muy, digamos, los prejuicios sobre las personas mayores, como decíamos antes, forman parte de la cultura, digamos. Y yo creo que hay muchas personas que creen esos prejuicios, que las personas mayores no sirven para nada, que ya se le fue la memoria, la capacidad de hacer, todo. Ya no pueden tomar decisiones porque van a ser macanas, ¿no? Creen todo eso a lo largo de su vida, y cuando de pronto llegan y se vuelven una persona mayor, se ponen esa vestimenta encima y dicen, ahora no sirvo para nada. Y se hacen bolsa, se destruyen moral y físicamente. Eso sucede en muchas personas. Forma parte del envejecimiento, digamos así. Esto de pertenecer a un grupo discriminado es una cosa de cuidado, diría yo, en la sociedad, ¿no? Yo, digamos, a lo largo de mi vida no he pertenecido a grupos discriminados, digamos. Blanquito, con ancestros europeos, de clase media, heterosexual, que más o menos me forjé una profesión. Entonces, no. Y llego a ser una persona adulta mayor y me doy cuenta que estoy en un grupo social discriminado. Pero tenía una suerte cuando llegué a esa etapa de mi vida. Yo durante 20 y pico de años trabajé en ámbito universitario con un grupo discriminado. Trabajé con personas con discapacidad. Me dediqué a las temáticas de las personas con discapacidad. Y es muy interesante. Hay una diferencia fundamental, digamos, yo no estoy planteando aquí una identificación entre las personas mayores y las personas con discapacidad. Que todas las personas mayores sean discapacitadas, ¿no? Tienen en común que son dos grupos discriminados. Pero hay una conciencia y una visión de derechos humanos de las personas con discapacidad, es decir, un reconocimiento con sujetos a quienes se les debe reconocer su voz, infinitamente mayor. No es solo acá, eso sucede en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo,
cuando trabajaba yo en estos temas, resultaba impensable organizar un panel sobre una temática de discapacidad sin incluir a ninguna persona con discapacidad sentada en el mismo que aporte en igualdad de los demás. Cosa que han logrado menos invisibilidad las personas con discapacidad y han logrado desarrollar conceptos sobre la discriminación y los derechos humanos mucho más fuertes que en el colectivo de las personas adultas mayores. Sería interesante a las personas adultas mayores, a quienes se interesan por estos temas, es interesante pegarle una mirada a las conceptualizaciones en torno a la discapacidad. Yo creo que pueden ser interesantes, inspiradoras, en el sentido de ver la dignidad y la defensa de la dignidad y los derechos de un grupo discriminado y de la aplicación efectiva de las políticas basadas en derechos. Entiendas esto en el sentido de las ideas. Las realidades pueden estar todavía lejos de eso, pero hay ciertas conceptualizaciones de centrarse en la mirada de lo social en vez de la mirada médica, digamos ahí. Bueno, es una larga historia. Y yo creo que esta cuestión que estoy planteando, yo parece que bueno, te está delirando, hay tantos problemas, las jubilaciones no alcanzan, los sistemas de salud tienen un montón de parches, ¿no es cierto? Se han ido viniendo abajo, como, bueno. Dice, de las pavadas que me habla de la discriminación. Pero yo estoy convencido que esa discriminación, esa minusvaloración de las personas adultas mayores, que es parte de la cultura en todo el mundo, es donde se enraizan las políticas que permiten excluir a las personas de jubilaciones dignas, excluirlas del acceso a la salud y de servicios sanitarios decentes, del acceso a la justicia, como sucede en mayor o menor medida en casi todo, si no diría todos los países del mundo, ¿no? No hay, yo creo que no hay excepción en esto de esta mirada desvalorizadora. También hay otra cuestión, ¿no es cierto? Que hay muchas personas mayores que no se perciben como tales. Ya lo decíamos antes, que las personas que ocupan ciertos roles no son percibidas, pero hay muchas también que no se perciben a sí mismas como tales, ¿no? Que viven eternamente soñando que siguen aún en su mediana edad, digamos, ¿no? Y hay y ustedes saben, hay toda una industria, se mencionó la industria anti-aging, anti-edad, que, bueno, anti-edad no hay mejor solución que ¡pum! No, esa chao, ahí no cumplís más años, digamos. Pero ese es todo otro tema. La asunción, porque están las dos caras, ¿no es cierto? Cómo la sociedad ve a las personas mayores y cómo las personas mayores se asumen a sí mismas, ¿no? También en esto hay toda una historia por recorrer. Otro ejemplo que me gustaría darles. Miremos la televisión. ¿Cuántas personas que conduzcan programas de televisión y sean adultas mayores han visto últimamente? Prácticamente no hay. Y mucho menos mujeres. Las mujeres caducan de la conducción de un programa de televisión mucho antes que los varones. Varones hay algunos que están ahí, ya pasaron la barrera de los 60, pero mujeres no encontrás ni una. Es tremendo eso también, ¿no? Eso también dice mucho acerca de nuestra sociedad. Bueno, me gustaría charlar también un poquito, mencionar, y ya creo que se me está por ahí, estoy en el último tramo de mi perorata. Sí, ya casi estamos con el tiempo. Bueno, ya es, bueno, a eso iba. No, 5 minutitos, dale.
Sí, pero estaba por eso. En estos últimos minutos lo que sí me interesa hablar es de lo que quieren hacer, porque yo vengo un poco contando lo que es, ¿no? Y cómo lo percibo y lo que me muevo a cambiar lo que es. Pero están pasando cambios. Veamos digamos, la mitad o tal vez el cuarto de vaso lleno, que ahora estamos hablando de la parte del vaso vacío. Hace años que se discute que así como existen convenciones internacionales que protegen y promueven los derechos de grupos, de ciertos grupos sociales que han estado marginados, como el caso de las mujeres, las personas con discapacidad, los niños, existen convenciones internacionales específicas que protegen y promueven sus derechos. Pero con las personas adultas mayores no ha sucedido eso, todavía no existe una convención. Sí ha sucedido un avance muy importante, que es una convención regional para la región americana, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ese yo creo que es un avance muy importante, que nuestra región ha sido pionera en el mundo, nuestro país fue muy importante en promover esta convención y en empujar que saliera, ¿no? Así que, pero todavía va muy lenta la ratificación. Hay menos de 10 países que han adherido a esta convención. Así que todavía, por eso digo, lo que quieren hacer, le llamo yo a estas cosas. Otro hecho que hay que destacar, yo creo, es que en nuestro país, a partir de 2017, se ha profundizado la organización de las personas adultas mayores. Yo creo que motivado por el descenso que había en aquellos años del poder adquisitivo de las jubilaciones, sobre todo, surgieron una gran cantidad de pequeños grupos de personas adultas mayores que se pusieron a analizar qué es lo que estaba pasando, por qué sucedía, a tratar de entenderlo y a tratar de actuar en la dirección de defender sus derechos. Desgraciadamente ahora la pandemia hace que todo esté a media máquina en el país, ¿no es cierto? Pero estas dos cosas quería señalar, una internacional y la otra local, que me parece que son un poco lo que está surgiendo. Y para terminar, lo que quería era contar cuál es mi sueño. Mi sueño es lograr que muchas personas adultas mayores puedan involucrarse en la comunicación, que se animen a hacer programas de radio, de modo que empiece a notarse cada vez más nuestra presencia en la sociedad. Salir de ese halo de invisibilidad que nos cubre. Jorge, la verdad, muchas gracias. Uno no puede estar menos. Segundo, por lo heterogéneo de los temas, ¿sí? Que fueron muy enriquecedor para todos los presentes. Pero si tengo que sintetizar esta mesa, esta jornada, fue una gran capacitación para todos los que están participando de este evento. La verdad que fue una charla magistral con una gran enseñanza de vida para todos y todas. Así que te súper agradezco porque pusiste en escena todos y cada uno de los vaivenes débiles que los medios de comunicación en grandes instancias lo hacen de una manera tan irresponsable que fue la verdad un crecimiento, una clase magistral para todos y es para reflexionar, ¿no? Cómo seguimos y ojalá se puedan incorporar a los medios personas capacitadas en el tema gerontológico para realmente construir una sociedad mucho más inclusiva, ¿no? Así que si te parece bien,
si les parece bien, podemos abrir un canal de preguntas, abrimos los micrófonos, y cuando abrimos los micrófonos, esta idea no es propia, esta idea es de Tomás, con lo cual uno al abrir los micrófonos está en la libertad de recibir cualquier tipo de pregunta y aceptamos y respondemos. ¿Les parece? Gracias, Jorge. Antes de pasar a las preguntas, gracias. Excelente, extraordinario. Además me pareció muy clarificador en el análisis semántico, en el análisis semiótico, en el sentido profundo y oculto de la discriminación, los ejemplos que nos diste, ¿no? Cómo a veces en el lenguaje se usa como algo halagador la negación de una identidad, ¿no? Y ahí es en donde se encuentran las verdaderas discriminaciones ocultas, las verdaderas estigmatizaciones, ¿no? Si es un halago negar la condición de viejo, si es un halago negar la condición de adulto mayor, claramente estamos discriminando, agraviando. Perdimos a Tomás. Perdimos a Tomás. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, dale. Ahora bueno, sí. No importa, menos mal. Menos mal que justo esa parte no se escuchó, porque a veces me exaspero y digo algunos exabruptos, pero ya el sistema se adaptó a mi estilo y me corta. Pero no, lo que quería destacar de la exposición de Jorge, no sé si me siguen escuchando, es lo esclarecedor, lo clarificador que resultan algunos ejemplos desde el lenguaje, desde el análisis del lenguaje, de los simbólicos. Volvimos a perder, Tomás. Me volvieron a perder. Me volvieron a perder. Ahí. Voy a sentir que están discriminando al director nacional. No sé si se escucha ahí. ¿Se escucha? Ahí sí, ahí sí. Eso te lo escuchamos perfecto. Bueno, voy por última vez con un intento muy sintético, espero que no se corte. Claro, porque ya 3 veces, ya tan importante no era. No, repito más. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? No. Voy a hablar a la computadora de... No, mal, muy mal. Aguárdenme un minuto que voy a hablar a la computadora de Cristian. ¿Sí? Tomás, acá en las preguntas dicen que pagues internet. Está bien. Aguárdenme que voy a la computadora de Cristian. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Aguarden un minuto que esta no anda. Lo dejo con Cristina mientras tanto. Ahí, por ahí. Son la papa con Cristina. Y con Eve acá. Uy, con Eve. Después de las palabras de Tomás, hay personas que levantaron la mano para poder hacer una pregunta o hablar algo. Era muy simple lo que quería decir. No sé si me escuchan ahí. Perfecto. Que le quería agradecer especialmente a Jorge la simpleza y la contundencia que nos brinda, sobre todo con algunos ejemplos muy propios de la vida cotidiana que denotan una discriminación oculta por la sola negación de una identidad, ¿no? O sea, si a alguien lo tenemos que halagar desde el lenguaje diciéndole que no se lo reconoce como tal, que no se lo reconoce en su condición identitaria, claramente estamos discriminando, ¿no? Y me parecía muy ilustrador en ese sentido el ejemplo de que muchas veces está bien recibido como halago la negación de la condición de viejo, pero no así en cambio cualquier otra discriminación. Entonces, eso simplemente quería decir, no era para tanto, no se estaban perdiendo nada tan grandilocuente, pero bueno, lo tuve que repetir porque se cortaba internet. Me vuelvo a mi compu. Bueno, si te parece, Edgar, le vamos a dar la palabra. A ver, María del Carmen, ¿puede ser? Sí, no, yo quería agregar cuando hablaba Jorge, sí, gracias Micaela, de los microvijismos, ¿no es cierto? Muchas veces somos personas mayores y viene alguien y te dicen, ay, ¿cuántos años tenés? 65, pero parecés de 45, qué divino. Y no, tengo 65. ¿Sí? Y pasa muchísimo eso, pasa un montón. Esa cosa de siempre que tenemos la edad que tenemos,
hay que asumirla, y viene el otro y te lo dice con la mejor intención, pero en realidad no, ¿no es cierto? Cada uno se hace cargo de su edad y hay que vivirla con felicidad y llevar adelante esta etapa que es la más larga de la vida. Y por eso vuelvo a decir, como decía Jorge, sí, los jóvenes y quienes nos preceden antes de los 60 años, comprenden, aprenden y lo aprenden con H en el medio, lo internalizan, que cuanto antes o más rápido aprendan a querer y a esperar con deseo, o sea, la etapa de la vejez sea algo deseable, creo que menos discriminación habrá. Y podrán vivir esa etapa con más felicidad. Tal cual, María, tal cual. Gracias. ¿Hay otra María del Carmen Bermúdez? Que había levantado la mano, ¿no? Sí. Ahí te escuchamos, sí, ahí sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es María del Carmen Bermúdez y soy referente del Frente de Personas Mayores. Lo conozco de hace muchos años a Jorge Plano. Nosotros hace 4 años, más de 4 años, que estuvimos peleando en la calle por nuestros derechos, los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas mayores. Y uno de los temas que tuvimos que trabajar, y bastante, es el tema de la subjetividad. Algo de esto que habló Jorge con respecto a esto del viejo, ¿no? Qué bien que se te ve, no parece que tuvieras. Y también el tema de que nos llaman abuelitos, ¿no? Abuelos. Y nosotros en realidad somos sujetos políticos, somos sujetos de derecho, y como tal, algunos son abuelos, pero son abuelos de sus nietos, no son abuelos de la sociedad, porque ponernos en un lugar de abuelos es ponernos en un lugar inactivos, o un grupo, digamos, un grupo familiar, ¿no? Es una denominación familiar, pero nosotros cuando salimos, y si estamos en estos lugares y demás, estamos en defensa de los derechos de las personas mayores. No somos los abuelitos de todo el mundo, algunos no somos abuelos, pero respetamos el lugar del abuelo y la denominación, pero cuando se es abuelo de su nieto, pero ponernos en ese lugar es un lugar inactivo. Y muchas personas mayores, sobre todo muchos senadores, cuando hablan y están defendiendo el lugar de los derechos de las personas mayores, hablan con más de 60 años como si eso fuera de otro. Entonces, en realidad es difícil defender una política social de derechos de las personas mayores cuando no se tiene conciencia de sí. Creo que esto lo tenemos que trabajar con nuestros senadores, con nuestros diputados, que trabajan para nosotros, pero sin conciencia de sí. Pero no tienen la culpa ellos, es la sociedad. Es el lugar que nos ponen, como dice Jorge, en un lugar discriminativo, ¿no? Porque buen ejemplo dio él. Entonces, nosotros trabajamos durante mucho tiempo, y lo seguimos trabajando, el tema de la subjetividad. Es algo que hay que trabajar en la cultura, es algo que hay que quitar, no porque sea un pecado, no, todo lo contrario, es que nos dejan en un lugar inactivo. Y como se verá, nosotros acá, de inactivos no tenemos nada. Gracias, era eso. Aide. Bueno, te voy de la reina yo. Gracias. Pero también vi que creo que Diego Ojeda también estaba ahí con la manito levantada y yo no podía poner, no encontraba el símbolo. Nos quedamos hasta que hablemos todos, Aide. Bueno, está genial esto, está genial, me encantó lo que dijo María del Carmen Bermúdez. Y no puedo no observar que reforzamos lo que acabo
o lo que acá, con lo que en realidad estamos luchando en contra. María del Carmen dice, bueno, los senadores que hablan de los viejos y demás, no solamente los senadores, en el ámbito gerontológico yo me cansé de ver viejos de 80 años en el escenario y habla de los viejos, no se incluye, por un lado. Creo que todos somos responsables y abona a esta situación del imaginario social decremental que tenemos. Pero también quiero remarcar de vuelta lo que dije al principio. Los viejos somos responsables, o no, de quedarnos callados. Digamos, cuando te dicen abuela, no, abuela las pelotas. Soy abuela, como bien dijiste. Nieto, me encanta que me digan abuela, pero me indigna que me nombren con un rol familiar que honro tener, pero que estoy luchando a capa y a espada para tener los roles sociales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos la boca? ¿O ponemos en el lugar educadamente? Ya hay algunos movimientos, yo sueño, quisiera no morirme antes, de ver cómo podemos organizarnos socialmente. Es decir, no tenemos sindicato de viejos que salgan a protestar. Nos quedamos callados ante todas las situaciones, o no callados, protestamos y nos quedamos en la protesta. En una oportunidad en un centro jubilado muy grande que hay acá, me decían, bueno, Aide, pero nos quitaron un criollo y tomamos nada más que té, y era la queja. Entonces yo le dije, ¿ustedes qué hacen? Se quedaron en la queja. ¿Dónde está la nota al director? ¿Dónde están juntarse y poder salir en nombre de? Del mismo modo también, no quisiera dejar estas pequeñas semillitas. El peso de la palabra nunca es inocente. Así como la coplera tocó el corazón cuando hablaba de Ni Una Menos, y con una coherencia terruna que tiene, yo te dije el otro día, amo Jujuy, amo cada rinconcito, y si pudiera irme ya me voy de vuelta. Muy rápidamente a veces hablamos con términos y no cuidamos o no tenemos en cuenta que la palabra representa el pensamiento. Y lo tremendo es que lo que pienso se traduce en palabra y luego pasa a la acción, que es el prejuicio. Pero ¿qué hacemos nosotros para contraponer o contrarrestar el prejuicio? Por un lado decimos de que son, Jorge hablaba de la invisibilidad, y es cierto que hay viejos invisibles, pero no comparto que sean los que mencionamos como sociales. Hay viejos invisibles que en realidad al Estado, a los centros jubilados, a las políticas les cuesta llegar porque están solos, porque están encerrados, porque no salen, porque no tienen redes. Esos son viejos invisibles. Pero si yo les digo, a ver, nuestro presidente es viejo, nuestra vicepresidenta es viejo, los integrantes de la Honorable Corte Suprema no son viejos, miércoles, son todos representantes activos, participativos. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado de no generalizar, porque la vejez es la etapa más diferenciada. Sí, claro que sí. Él muestra la foto, tiene todos los cuadros, el álbum y demás. Voy pasando las filminas mientras vos nos das la clase magistral. Sí. Pero también escuchen, ¿cuántos poetas, actores? El cine tiene cantidad impresionante, es el arte que más trabaja la temática de la vejez. En el cine tenemos viejos, pero viejos. Yo trabajo, toda mi experiencia está atravesada por viejos. Siempre trabajé con octogenarios y nonagenarios, que hace 20 años era como distinto que ahora. Y creo que cada vez más vamos a tener esta realidad de viejos, que sin lugar a dudas son distintos a los de los que recién se jubilan o que estamos todavía en estos 70. Yo creo que todavía de los 65, los 74, es difícil categorizar, pero creo que hay que tener cuidado de, por un lado, no generalizar, porque hay muchísimos viejos acá, y si nos ponemos a pensar, así como dije, de políticos, actores, escritores, representantes,
Ahora hasta modelos hay en algunos países. Bueno, de esto tiene que salir de los grupos de viejos que nos pongamos las pilas. En Galicia contaba el otro día, estuvimos escuchándolo a Vázquez Vázquez, que también ustedes los trajeron, gran geronto amigo, que admiro y discutimos porque no compartimos algunas cosas. Esto como que dijo la última vez que viejo es igual, que la vejez es una enfermedad, casi me muero. Le dije, no, esto no lo puedo aceptar. Pero bueno, él tiene una mirada europeizante y en algunas cosas, bueno, tenemos que ver a ver qué decimos, porque a veces la palabra nos incomunica, porque yo digo una cosa y el otro recibe otra, ¿no? Pero nos contaba de que hay un grupo de personas mayores en Galicia, en Vigo, en su lugar, que tienen un proyecto que se llama Hazlo por mí, hazlo por todos, más o menos así. Son viejos que salen con barbijos a la calle, tratando, digamos, un proyecto educativo, tratando de que el resto de la comuna, en la sociedad, usen el barbijo, respeten el distanciamiento social, etcétera. Después tienen, en Estados Unidos hay otro que se llama La Vida, bueno, vieron ese lema que empezó a salir a raíz de la persona de color del negro que fue muerto, que dice Black Lives Matter, la vida de los negros vale, sacaron la palabra y dijeron la vida vale. Entonces, yo los invito a esto. Y además, que no siempre nos dan con el hacha a los viejos. Es cierto, digamos, digo esto, ocurre, pero no es todo el universo. Y ocurre como en todas las etapas de la vida. Hay adolescentes que son muy vitales y a otros le dicen, che, parece un viejo. Con lo cual estamos muy mal parados porque le damos los atributos de triste, sin proyecto y de mala vejez. Y nosotros muchas veces, los viejos, lo decimos. Atención. ¿Qué digo? Cuando digo lo que digo, son 3 preguntas que le machaco a mi alumno y a los viejos, a los grupos. Entonces, para no extenderme demasiado, así como tenemos esta mirada paternalista, sobreprotectora, ¿qué hacemos nosotros para, digamos, poner educadamente o no un límite? En el banco me hicieron en una fila, iba en una cola, no estaba muy claro, abrimos como otra cola y el señor del banco, muy malamente, hagan una cola, contestó de muy mala manera. Cuando me llegó el momento de llegar, le digo, mire, joven, yo no le estoy pidiendo ningún favor, vengo a hacer el trámite que me corresponde, ya ni me acuerdo, y le estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Por favor, sea respetuoso. Entonces yo creo que nosotros, en lugar de quejarnos, tenemos que actuar. Reconocer las situaciones estas, y sí, pero aprovechemos esta oportunidad donde hemos quedado ahí en el escenario, desde la prohibición de salir, que realmente fue una mecha y un petardo, pero como a veces le digo a Isalina Dabove, las banderas del derecho de igualdad y no discriminación, por mucho que el derecho quiera defendernos, si nosotros no lo hacemos, estamos perdidos. Así que nada más que eso era decir, ay viejo, a mí me dicen más de una vez que bien que estás, no siempre me dicen que gorda o parece un viejo cuando uno es joven, no. También te dicen que bien que estás, te felicito porque te casaste, qué pila, mi hijo me dice, vieja, ¿cómo podés tener tanta pila? Y no es que sea tanta, pero tenemos también que reconocer los aspectos positivos, porque si no, nosotros los que decimos querer defender, acentuamos esto. Así que a prestar atención a qué digo cuando digo lo que digo. Gracias. Clarísimo. Y además, después de haberte escuchado atentamente, todas y todos los aquí presentes estamos autorizados a citar a nuestra eminencia, magíster, Aide Lenkiewicz, que dice, abuelo las pelotas, con todo respeto. Sí, a veces se me escapa, perdón, pero me sentí en un ámbito... Así se habla. Gracias, Aide. Jorge, ¿estás escuchándonos? No lo veo. Sí. Porque vos querías decir algo, ¿no? Sí, 2 cosas quería hacer. Primero, yo creo que si no denunciamos los aspectos negativos, los estamos implícitamente aceptando. Y lo segundo es pasar un avisito que es invitarles
¿Lo leen esto si lo pongo así? Porque yo lo estoy viendo con las letras al revés. No, perfecto. www.pormayores.info, ¿no? Exacto. Invitarlas a que escuchen nuestro programa, que es que lo pueden escuchar por AM 1010 los domingos a las 9 de la mañana, o si no, desde cualquier punto del planeta o del universo en www.pormayores.info. Y también están ahí grabados los programas, todos los programas, así que los pueden escuchar a cualquier hora y cualquier día. Clarísimo, Jorge, gracias. Ahí Diego le había levantado la mano hace rato ya, que quería decirnos algo. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Primero que nada, felicitar por este encuentro. Fue totalmente impecable, palabras autorizadas totalmente. La verdad que desde mi rol de joven, en este lapso de tiempo, es increíble escuchar todas las historias. Me quiero presentar, soy de Concordia, de Entre Ríos, soy militante de la agrupación argentina de pie, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la UTN, ex Universidad Obrera Nacional, creada por nuestro querido Juan Domingo Perón, para los y las trabajadoras y trabajadores. Exactamente, el mismísimo Juan Domingo Perón. Milito en el Frente Estudiantil Tecnológico Independiente a mis cortos 28 años, ya hace 8 años que lo hago. Somos conducción hoy en la Federación Universitaria Tecnológica, pero sin más presentaciones, creo que tengo 2 títulos que son más importantes que eso. Uno es el de estudiante y militante, y el otro es el de hijo. Por eso, desde mi rol de juventud, quería elegir a una de las disertantes, mi favorita, que es mi madre, María del Carmen Pérez, para realizarle una pregunta. Y ya que, bueno, ha formado un militante hecho en derecho durante toda su vida, siempre se lo digo, siempre se lo agradezco. Creo que los valores que hoy trato de pregonar, trato de defender, son los que ella se encargó toda su vida de hacerme entender. Así que, como de educarme y de cuidarme. Así que bueno, le quiero hacer una pregunta con respecto a este ciclo. Yo tengo el rol de, como le decía, de ser joven en estas épocas, donde la lucha de los adultos mayores por una cosa tan simple que debería ser más simple en realidad, es la defensa de los derechos de cada sector de la sociedad, en este caso de los adultos mayores, derechos que se ven mermados todo el tiempo, que se lo ve a diario, como explicaba Aide. Me encantó escucharte, Aide, me gustó mucho todo lo que dijiste, y le pregunto a María del Carmen, desde el rol de juventud, cuán importante es el encuentro intergeneracional, jóvenes y adultos mayores, jóvenes adultos, adolescentes, niños, niñas, cuánta importancia representa el encuentro intergeneracional, y qué camino podemos marcar los jóvenes para poder luchar con respecto a los derechos de los adultos mayores. Bueno, gracias. Dieguito, bueno, obviamente es mi hijo, es hijo de una etapa muy especial de mi vida, y bueno, gracias Diego por la pregunta, porque sí, yo soy como una militante, me gusta el tema de... estoy habitando mi vejez en una etapa de aprendizaje, pero también hablando de la pospandemia, siempre hablo de la intergeneracionalidad, y algunas veces lo hemos charlado en nuestras charlas de madre e hijo, charlas políticas y de otras índoles, pero hemos hablado sobre el encuentro intergeneracional entre todo lo que las personas mayores
junto con los jóvenes pueden hacer juntos, conocerse, intercambiar, como lo sucede en otros países también, obviamente, pero también el hecho, por como dije hace un rato, que, por ejemplo, vos sos una persona envejeciente, ¿te lo pusiste a pensar en algún momento? Sos una persona envejeciente. Si hoy mirás una foto de cuando tenías 8 años y ahora que tenés 28, y fíjate cómo vas envejeciendo, hijo. Entonces, entonces quiere decir que, por eso es que digo que una vez que uno comprenda eso, que vamos todos a envejecer, ¿sí? Queremos llegar y deseamos que todos lleguen de la mejor manera a vivir esa etapa, que es la más larga de la vida, ¿sí? Y que no hay una vejez, hay muchas vejeces, como hay tantas personas, tantas vejeces. Todos somos diferentes, todos somos diversos. Así que me parece que el encuentro y la apertura del camino con las universidades, el encuentro con ustedes, los jóvenes que estudian y que también, bueno, vienen haciendo camino detrás de nosotros y se empiezan a interesar también a vernos, a ver si nos pueden visibilizar, nos están como visibilizando. Yo creo en eso, por eso digo que a veces soy utópica, pero yo creo que las utopías se terminan cumpliendo. Así que bueno, creo que con eso más o menos contesto. Sí, es muy importante la mirada de ustedes, que podríamos empezar a trabajar en otros lados, ya se hace. Yo fui a un congreso internacional el año pasado de gerontología con mi compañera, con la licenciada Bufa, y vimos cómo hay en otros países, como en México, por ejemplo, un encuentro intergeneracional en algunas universidades que es impresionante, ¿sí? Bueno, lo hay en países europeos, ya también sabemos, pero bueno, también es importante, estuve escuchando mucha gente con distintas experiencias y eso es muy enriquecedor. Te agradezco la pregunta y la participación. Te mando un beso. Como te digo siempre, y me gusta pasar siempre este mensaje, la lucha no siempre es social, la lucha no siempre es política, y la lucha no siempre es ideológica, la lucha más importante es la batalla cultural. Gracias. ¿Puedo hacer un pequeño aporte para Diego? Y todos los jóvenes, además del excelente que, digamos, clarifica María del Carmen, te diría y les diría, exíjanle a las personas mayores, a nosotros, que nos hagamos cargo, que nos llamemos como nos tenemos que llamar y que seamos generativos, que nos importe. Obviamente que somos, como dijo tu mamá, no hay una vejez, son tantas vejeces como personas hay, y uno envejece a su vez como ha sido, pero vos tenés una militancia y un compromiso y una escuela vivida en casa, y te encontrás con muchas personas mayores que cuando llega la época de elecciones te dicen, por suerte ya no voy a votar. A mí me da vuelta el estómago, porque yo digo, si esto es discriminativo, en la Constitución dice de que no tenés la obligación, pero eso no quiere decir de que te laves las manos. ¿Dónde está el compromiso? Así que, por un lado, ustedes ya está bueno que siendo jóvenes, y ojalá los niños, ya puedan empezar a pensar y soñar sus vejeces, cosa que a nosotros no nos pasó. Hace un tiempo me hicieron una entrevista y me decían, ¿cómo te imaginabas cuando eras niña la vejez? ¿What? Digo, yo, imaginarme la vejez, ni se me había ocurrido. Pero hoy en día hay un acercamiento, por eso yo digo que están pasando muchas cosas en pandemia, donde los abuelos estamos asumiendo, además del rol de abuelo, esta cosa más social, y que solo falta que de alguna manera le demos forma a la cosa. Pero ustedes, los más jóvenes, exijan que estos viejos, que cada vez vamos a vivir más tiempo, que además generamos un grave problema en la sociedad, porque no hay quien banque toda esta población, en serio, es un tema muy complejo. Yo no quisiera estar en ningún ministerio, afortunadamente nunca me metí, ni estoy en ningún ámbito político, porque se las regalo. ¿Cómo hacer? Con el mundo, con poblaciones con desocupación, subocupación,
para mantener esta cantidad de viejos que cada vez vivimos más. En una época los gerontoamigos que armamos una red a nivel país, dijimos, ¿para qué queremos que la vida sea más larga si estamos generando una cantidad de problemas tremendos? Entonces, por un lado, y volviendo a hacer una síntesis, es, jóvenes, exíjanle a los grandes, a las personas mayores, que se hagan cargo. Pregunten, no es tan cierto que no nos importan las cosas, nos importa y mucho. Y lo intergeneracional es cuestión de llevarlo a la práctica, se hace, como dice tu mamá, en muchos lugares. Gracias. Gracias, Aide, querida. Gracias, Diego, también por la emotividad que le agregaste. Si hacía falta agregar emotividad a esta charla. Gracias, en serio, de corazón. Aide, me encanta el WAP. Tonada cordobesa es lo más, ¿eh? Faltaba perdón que por ahí me explayo demasiado. Discúlpenme, pero bueno, le dije que soy una apasionada. Es así estamos todos. Es un Jorge, placer. ahí lo vemos a Jorge. Gracias. Sí, Jorge. Yo le quería mandar un saludo a Diego, porque, bueno, somos colegas de UTN, yo en la Regional Buenos Aires, docente desde que se pudo, y ahí es también donde trabajé en la temática de discapacidad. Y me interesaba hacerte, además por entrerriano, me interesaba hacerte este comentario. La discriminación está sobre todo basada porque alguna persona se siente por encima de otra. Por lo tanto, mi lema es el lema artiguista, ese que dice, Naides es más que Naides, que don Pancho Ramírez lo tenía grabado en su cuchillo. Sí, señor, así es, hay una cuestión, una cuestión que se maneja por lo general del lado de la derecha, que es creerse o sentirse superior y marcar siempre una desigualdad de derechos para sobreponerse sobre el otro. Y creo que ese es el camino más equivocado para avanzar como sociedades, sin duda. Gracias, Jorge. Mica, estás en el aire. ¿Estás muteada? Mica. Ahí está. ¿Estás muteada? ¿Te quedaste dura en la vida real o se te cortó? No, estoy escuchando atentamente todos los aportes que están haciendo. La verdad que muchísimas gracias. Fue un tiempo de mucho aprendizaje, la verdad. Así que gracias. No sé si les parece, Tomás y Edgardo, si cerramos ya este encuentro. Con Felipa, por supuesto. Con Felipa, a ver con si Felipa que nos va a tocar otra copla, ¿sí? Nos va a cantar, ¿o no? ¿Sí? ¿Tenés el instrumento ahí cerca? ¿Sí? Sí. Mira. Qué grande. ¿Ya? Claro que sí, Felipa. ¿Te parece? Sí. Vale. Le mandamos un beso inmenso para todas y todos, ¿sí? Gracias por este momento, la verdad que es una alegría inmensa, de aprendizaje y de emotividad, así que valiosísimo en estos momentos, ¿eh? La verdad que la situación implica también pensarnos emocionalmente, vistos desde esa perspectiva de la salud que ahora ha atravesado y determinó todo prácticamente desde la medicina. Bueno, no nos olvidemos de esa visión más amplia de la salud por la que venimos bregando en materia de derechos también, ¿sí? Estemos unidos, estemos comunicados, estemos emocionados. Gracias, en serio, ¿sí? Ahí está. Tan alta que está la luna y sí, el lucero la acompaña y no. Qué triste se queda el cielo, ay sí, cuando la luz se le apaga y no. Será libre palomita como soy yo, como soy yo.